Bueno, chicos, vamos a ver si esta es la vencida. Puedo terminar de grabar, porque ya lo he grabado varias veces este video y siempre me sale mal. Muy bien. La clase anterior lo que habíamos visto era fuentes no reguladas, es decir, transformador, puente de diodos y un capacitor nada más. ¿Qué pasa? Necesitamos un cálculo muy exacto de diodos, capacitores y demás. ¿Por qué? Porque no hay regulación, o sea, el rizado es muy crítico de una fuente. Ese rizado era, ¿se acuerdan la variación que ustedes tenían alrededor de una continua? O sea, ustedes tenían una continua determinada sobre capacitor, sí, un valor medio, y en torno a ese continua tenían carga y descarga de capacitor. Tenían un rizado, ¿se acuerdan? Bueno, al poner un regulador, el regulador lo que va a hacer es eliminar el rizado lo va a eliminar totalmente. Entonces, estos 3 o 4 volts que tienen de variación en torno a la continua, con el regulador lo eliminan y sacan una continua perfecta. ¿Sí? Esa es la ventaja de tener un regulador. Lo logra a costa de una disipación de calor, como vamos a ver, importante. Entonces hay que usar siempre, o en la mayoría de los casos, depende del diseño, hay que usar un, un disipador de calor. Entonces, lo que se le agrega ahora a las fuentes es un regulador que tiene normalmente 3 pines, un pin de entrada, B, un pin de salida, y un pin de ajuste que es central. Estos elementos que tienen acá, como es este capacitor de 330 nano, este capacitor de 100 nanofaradios, este de 10 microfaradios, ¿sí? Y este diodo son elementos de protección que me dice la hoja de datos del fabricante que utilice. ¿Ok? Fíjese que ya no hay que calcularlo, ya tienen un valor determinado. O sea que ya son de protección. Esto es para el ruido eléctrico, mejora el rizado de entrada, porque acá van a tener un rizado de entrada determinado sobre una continua, como siempre, y acá van a tener nada rizado, una continua. Bueno, hay varios tipos de reguladores en el mercado que se llaman reguladores lineales, ¿sí? La línea 78XX, 79XX, la 79 es para tensiones negativas, que esto no lo vamos a ver hoy, es 78XX para tensiones positivas, tienen LM317, LM117, LM350, también son de 3 pines, distintos tipos de encapsulado, ¿ok? Vamos a ver esto. Estos son fijos, los 78XX. ¿Qué es la XX? Es la tensión de referencia de regulación. Por ejemplo, un 7805 quiere decir que la tensión de referencia que regula es 5 volts. Eso quiere decir que la tensión entre este punto y este es justamente el XX, 0,5. Si ustedes compran un 7812, entre este punto y este van a tener 12 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hacer una fuente, por ejemplo, de 5, 6, 8, 9, 12, de los valores exactos que tienen la XX, no hace falta poner esto. O sea, yo elimino todo esto, fíjense, ahora yo lo voy a poner. Elimino todo esto lo pongo a fuente, el pin central, y supónganse que quiero hacer una fuente de 12, bueno, pongo un 7812, y acá, entre este punto, ¿sí? Entre este y esto, masa tengo los 12 volts. Y no necesito poner resistencias. ¿Ok? Nada. ¿Por qué agrego esas resistencias? Vamos a ver. Ahora se lo voy a explicar. Y si pusiera un LM en vez de 78, yo la única diferencia es que puedo lograr tensiones entre 1,25 de salida a 30 volts. Vamos a ver cómo lo logra. Bueno, ¿por qué uso esas resistencias? Las voy a volver a poner ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer una fuente, por ejemplo, de 7 volts, como la que vamos a hacer acá, o una de 13 volts, o sea, valores que no están comprendidos en la XX, una de 13,5, valores especiales, 14,8, qué sé, 14,3, no sé.
19, 5, 19. Yo le agrego, con el agregado de esta resistencia, que hay que calcularlo, y este potenciómetro, podemos lograr acá una tensión, convertir, por ejemplo, un 7805 en 7 volt, o un 9 en un 10, un 12 en un 14, y así. Lo que no puedo, por ejemplo, es si pongo un 0,5, es tener una tensión de salida más chica. Siempre voy a poder lograr de 5 para arriba. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con un LM, un LM350 o 317? Bueno, que directamente con esta misma configuración de R1 y R2 puedo lograr salidas entre 1,25 volt y 30 volt. La corriente máxima que pueden lograr la línea esta de regulación de reguladores 78 es de 1 ampere. O sea, que máximo corriente de 1 ampere, fuentes de 1 ampere, que va a circular así, por ahí, no voy a poder lograr. ¿Sí? Porque tiene una protección térmica interna que empieza a calentar y ya no te entrega más el famoso ampere. ¿Ok? Te entrega hasta 1 ampere. Ahora, si compras un LM, sí, te pueden llegar a entregar hasta 1,5 ampere, que es un poco más. También tiene protección térmica. La temperatura interna que soporta en un 78 es 125 grados a nivel de juntura interna. Y este soporta un poco más, 150. ¿Ok? Y ahora después vamos a ver qué es esto de las resistencias térmicas. Bueno, entonces, la idea es diseñar una fuente de 7 volt, 800 miliamperes, o sea, 0,8 amperes, para no llevarlo al límite al 78, con un rizado acá mayor, por lo menos 2 volt para arriba, o sea, puedo tener un valor de 2 volt, 4 o 3 o 5 volt, rizado, o sea, de ruido sobre la continua, total, acá el regulador sé que me lo va a eliminar. Y ver qué transformador, qué capacitor, usar estos valores de R1 y R2 y ver si necesitamos disipador de calor o no. ¿Está? Si yo necesitaría, por ejemplo, más corriente de 1 ampere, yo tendría que usar un transistor de potencia. Este sería el regulador. ¿Y qué pasa? Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una fuente de 2 amperes, yo diseñaría, por ejemplo, son dos ramas. Fíjense que la corriente que circula por acá de 2 amperes va a venir parte por el regulador, ¿sí? Y parte va a venir por el transistor. ¿Ok? Entonces yo diseño, por ejemplo, esta resistencia de manera a limitar la corriente que viene por el regulador a 0,8 amperes, porque sé que corta en 1 tiene problema, hasta 0,8, y el resto, que sería 1,2 amperes, que vengan por esta rama para que los entregue ¿quién? El transistor, 1,2 amperes. Pero como todavía no hemos visto transistor, no lo vamos a ver. Yo solo les explico que cómo se hace para aumentar la capacidad de corriente de una fuente de esta lineal. ¿Sí? Que normalmente lo que van a encontrar en una industria, ustedes si están trabajando, se quema un equipo de electrónicos y lo primero que se quema es esta fuente. Entonces por ahí tienen que improvisar, diseñar una pequeña fuente para salir del paso. Muy bien. Estos son los esquemas del regulador, los 78 y los LM. Entonces, fíjense que la tensión de referencia XX es la tensión que va a haber. Entonces, entre este punto y este. Entonces yo compro un 7805, va a haber 5 volt, por ejemplo, entre este punto y este. ¿Ok? Y la ecuación de salida, cuando se usan dos resistencias, un regulador, un potenciómetro y un R1, es que la tensión de salida que logro es la tensión de referencia, sea XX, lo que use, 12, 15, lo que sea, multiplicado por este factor que es 1 más la relación que hay entre R2 sobre R1. Más una corriente Q, que me la da el fabricante, por R2. La idea es eliminar este factor, eliminarlo. Que eso, para ver cómo hacemos en el diseño, lo vamos a ver cómo lo armamos. ¿Está? Para que solo la tensión dependa de los valores de R2 y R1.
Entonces yo tendré que calcular, si yo quiero 7 volt, acá, por ejemplo, si yo quiero 7 volt, le puse una F. Si yo quiero 7 volt, ¿sí? Si yo quiero 7 volt, opa, esto. Buah, qué porquería esto. A ver. Si yo quiero 7 volt, ahí está. Tendría que ver cuánto vale R1 y cuánto vale R2 para lograr acá los 7 volt. Esa es la idea. Esto me lo da el fabricante, dice que esta corriente, que es el factor que aparece acá, es de 8 mA. Y el LM317, ven que la referencia es 1.25. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que hay entre este punto y este es 1.25. Y si uso resistores, fíjense que la fórmula es igual, es 1.25 ahora por 1 más R2 sobre R1, más la corriente de ajuste por R2, que la corriente de ajuste, dice el fabricante, que vale 100 microamperes. Entonces la idea es que la salida depende no de esto, sino de esto. Entonces hay que lograr que en el diseño, ¿sí? Este término no se exprese y este también. Vamos a ver cómo lo hacemos. Siguiente. Respecto a los valores de la resistencia térmica, ¿qué pasa? Ustedes a nivel semiconductor internamente tienen una temperatura interna, ¿sí? ¿Sí? Que es la potencia que va a generar eléctrica en watts se va a traducir en calor. Ese calor, si no se libera al ambiente, si no se libera, se quema el dispositivo. Entonces, desde el interior hacia la carcasa, podemos decir que hay una resistencia térmica entre juntura y carcasa que el fabricante te la da del dispositivo. Fíjense, juntura carcasa es 5 grados centígrados por watt. ¿Sí? ¿Okay? Eso es la cantidad de temperatura, o podemos decir, energía que libera esa resistencia. Ahora, desde la carcasa, ya estoy, si yo no pongo nada, directamente no tengo disipador, el fabricante me da la resistencia térmica entre el interior y el ambiente, que es esto, es de 65 grados centígrados por watt. O sea que ustedes no tienen nada, bueno, el calor generado internamente se tiene que liberar a través de una resistencia térmica entre la juntura y el ambiente de 65 grados centígrados por watt hasta la temperatura ambiente. Ahora, si ustedes deciden ponerle un disipador, a la carcasa le van a unir el disipador. ¿Y cómo lo van a unir? Con un tornillito y mica o pasta térmica, que está representado acá, con la resistencia térmica entre la carcasa y el disipador. Y después del disipador al ambiente, de acuerdo, ustedes van a comprar un disipador tal que tenga una resistencia de disipador ambiente determinada. Entonces, sin disipador se comporta de la juntura a través de la resistencia térmica acá. Ahora, con disipador es todo este camino. ¿Ok? Esto para que vean ustedes, que lo voy a ver a lo último, pero fíjense, si yo hago el dibujito, si ustedes ponen, por ejemplo, el 7805 visto de perfil, soldado, estas son las patitas, la unión entre el regulador y el disipador se pone pasta térmica. Entonces, desde el interior de la juntura semiconductora, ¿sí? Pasa a través de la carcasa, llega hasta de la carcasa de afuera, a través de una resistencia entre la juntura interna y la carcasa. Llegó al borde rojo, digamos, ahí estoy en la temperatura de la carcasa. De la carcasa pasa al disipador a través de una resistencia térmica que es la pasta de unión y mica, y los tornillos que se utilizan, que normalmente entre 1 y 2. ¿Sí? Es muy baja. Y después, una vez que llegué al disipador, del disipador al medio ambiente, temperatura ambiente, tengo esta resistencia, que es el disipador del ambiente. Entonces tengo, ¿ven? Desde la juntura interna paso a la carcasa, de la carcasa al disipador y el disipador al ambiente. Y entre cada una de las temperaturas, juntura, temperatura de carcasa, temperatura del disipador
y temperatura ambiente, ¿sí? Hay resistencias térmicas. Todo ese flujo de energía, de potencia, va a tener que ser liberado a través de este circuito. Es como un circuito serie. Vamos a ver que las temperaturas son tensiones, la potencia es la corriente. ¿Está? Bueno. Perfecto. Esta es la forma que tiene el... Bueno, acá había hecho un encapsulado yo. Ahí está. Esta es la forma que tiene el 78 cuando ustedes lo compran. ¿Sí? Esta es la patita de entrada. Esta es la patita de entrada, esta es la del medio de ajuste y esta es la salida. Acá lo tienen, visto de frente. Ven que la carcasa sería esta parte negra. Adentro está la juntura. Lo de afuera negro de la carcasa, que se une a esta parte mecánica, y acá, a través de este tornillo, ustedes le van a unir que, por ejemplo, si le ponen un disipador. ¿Sí? Si ustedes le compran un disipador, acá le van a poner un tornillo, ¿sí? Con pasta térmica. Acá van a poner un tornillo con pasta térmica. Entonces van a tener de la juntura interna a la carcasa, de la carcasa al disipador y el disipador al ambiente. Bueno. Fíjense que la corriente esa Q te la da el fabricante, está entre 5 y 8 mA. En el LM317 vale 100 microamperes. La actividad que vamos a hacer es con el LM317, la que les mando a ustedes para hacer. Pero tienen una guía de paso ayuda a ayuda como la anterior, como el problema anterior. Bueno, eso lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo calculo R1 y R2? Muy bien. Esto es para el que le interese, es cómo llego yo a la fórmula que la tensión de salida es la V de referencia por 1 más R2 sobre R1. Esto es considerando que por acá va a circular una corriente I1 que se une con la IQ que viene de acá, que me da el fabricante, que varía entre 5 y 8, y forma la I total. Entonces, la tensión que hay entre este punto y este punto es la V de referencia. Entonces, esa V de referencia, esa tensión dividido R1 te da I1. Esa corriente I1 sumada a IQ, que acá está, te da la I total. O sea, IQ más I1, donde I1 es V de referencia sobre R1. Ahora, la tensión de salida, o sea, la tensión que hay entre este punto que es masa y esto, es de acá hasta acá, que es I total por R2, que es esta, sumado a la que hay de acá hasta acá, que es V de referencia. Bueno, reemplazando ahora IT por todo esto acá adentro y demás, se llega justamente a esta función, que es que la tensión de salida es la tensión de referencia, que en este caso es 0,5, multiplicado por 1 más la relación entre R2 y R1. Si yo pudiera variar el valor con un potenciómetro, el valor de R2, ahí vamos a ponerlo, ahí. Si yo puedo variar el valor de R2, entonces la tensión varía. La idea es mantener esto en 7 volts, llegar a esto hasta 7 volts. Bueno. Entonces, ¿cómo hago para que esto no me afecte? Si hago que esta corriente I1 sea mucho mayor que esta, puedo decir que I1 más IQ es I1. O sea, la I total es I1. O sea que toda esta corriente que viene por acá, que es I1, se transforma en I total. ¿Sí? Porque esta es despreciable. Por ejemplo, si esta es 100 y esto es 1, 100 más 1 pueden decir que prácticamente es 101. Ahora si dicen que esta es 1, o esta es 100 y esta es 100, por acá es 200. No pueden decir que esta es esta. ¿Sí? Para lograr eso, se hace, por ejemplo, que la corriente esta sea 10 veces superior a esta. Entonces dicen, si esta es 10 y esta es 1, 10 más 1 es 11, más o menos 10. Se le erran un 10%. Y eso es lo que se utiliza para diseñar. Entonces, fíjense, sabiendo que la I1 sea 10 veces IQ, e IQ vale 5 mA, 5 mA por 10 son 50. Entonces, R1, ¿cómo lo hallo?
como V de referencia sobre I1, o sea, 5 volt sobre 50 mA. Te da 100 ohms directamente, ya está. Luego aplico la fórmula, donde esto quiero que sea 7, despejo R2, con estos 5, despejo R2, si ustedes hacen la cuenta, llegan a 40 ohms. Como no existe comercial el de 40 ohms, existe el de 47. Acá está. ¿Está? Entonces pongo un potenciómetro de 47 ohms. ¿Ok? Entonces, cuando este potenciómetro esté acá, o sea que esté puenteada R2, o sea R2 0, acá logro 5 volts. Y cuando esté el potenciómetro puesto acá abajo, o sea toda R2, hago el valor sobre 100, ¿cuánto me dio? No me acuerdo. Hago 47 sobre 100 más 1 por 5 me da 7 volts y medio. O sea que esto me va a permitir variar entre 5 volt y 7,5 volt, poniendo un potenciómetro de 47. Y las potencias es fácil. Las potencias, ¿cómo calculo? La compro de 100 ohms, pero ¿de cuánta potencia? Y bueno, la calculo con la potencia que hice para R1 es I1 al cuadrado por R. I1 es 50, o sea que es 50 mA, que es 0,05 al cuadrado por 100, te da un cuarto de watt. O sea, con medio watt que lo compre ya está bien. Y la R2 también es I1 cuadrado por R2, te da menos de un cuarto de watt. Listo, ya tienen las resistencias y las potencias de la resistencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos el transformador. ¿Mm? Voy a guardar el color azul. Vamos a ver cómo calculo el transformador. Entonces, acá no dibujé los potenciómetros para no complicar el dibujo. Acá lo que quiero es, ¿sí?, tener 7 volts. ¿Sí? Con lo cual, el fabricante me dice, es algo que no les expliqué, ¿ven? Me olvidé. ¿Qué es esto? Tensión de entrada-salida mínima de 3 volts. ¿Qué quiere decir? Que si acá quiero 7, acá en la entrada voy a necesitar por lo menos 3 volts más. Si acá tengo 7, acá voy a necesitar 10. Si acá si acá quiero 12, acá necesito 15. 3 como mínimo más. O sea, 15 o 16 o 17, 18, no importa. Puede ser para arriba, no hay problema. Tiene una limitación igual, pero para arriba no hay drama. Lo que no puede decir, si esto es 12, acá no puede haber ni 12, ni 13, ni 14. Tiene que haber por lo menos 15. ¿Sí? Si no se respeta eso, ya no te asegura el fabricante que tengas 12 volts. Entonces, dicho eso, si acá yo quiero 7, como mínimo, acá ¿cuánto necesito? 10. Acá tengo la mínima. ¿Ves? La tensión mínima que necesito acá, ¿cuánto es? La de salida más 3. Yo le voy a agregar un volt más por las dudas para asegurarme, porque esa diferencia tiene que ser mayor que 3 volts. Entonces yo acá le digo 7 más 3, 10 más 1, 11, que es lo que tengo acá. 11 volts es la tensión mínima. Entonces, sobre el capacitor, acuérdense, ¿sí? Lo que tenemos. ¿Recuerdan que era la que era la carga del capacitor, la descarga? La carga, la descarga. Entonces, mínimamente, yo quiero 11, no puedo dejar que baje, porque si no, no me asegura los 3 volts. Entonces, mi diseño va a ser que esta tensión va a ser mínimo 11. Ahora, para arriba, ¿cuánto puede ir? ¿Sí? Y bueno, a esa tensión mínima, fíjense, acá tengo un puente de 4 diodos que trabajan de a 2. Entonces, acá tengo que tener por lo menos una tensión en el secundario de transformación que sea 2 veces más grande que la de diodo. O sea, que si acá tengo 11 y en cada diodo cae 0,7, y como tengo 2 en serie, son 0,7 por 2 es 1,4. Entonces, 11
más 2 por 0,7, necesito acá 12,4. ¿Sí? 12,4. Pero a su vez, como sé que Ripley tiene que tener el rizado acá, tiene que tener 2 volt, le sumo 2 volt más. O sea que yo necesito por lo menos los 12,4 más la tensión de rizado que son 2, 14,4 volt. ¿Está? 14,4 volt de pico. Mínimo ya calculé 11. Ahora, de máximo necesito, si quieren verlo así, necesitan 11, más los 2 de rizo, 13, más los 1,4 de los diodos son 14,4. ¿Está? Bien. Ahora, esa es la tensión de secundario, pico. La paso a valor eficaz, o sea, la divido por raíz de 2. Me da 10,18. Yo no existe un transformador de 10 volts, ni siquiera de 11. Entonces, comercialmente, me voy al de 12. Al elegir de 12 ya me varió todo este nivel máximo. 12, el máximo, que es por raíz de 2, te da a casi 17 volts. Entonces, 17 volts acá, que restado de los 1,4 me va a dar 15,5, que es el valor que tengo acá, 15,5. O sea que a la entrada de regulador voy a tener tengo que asegurar un mínimo de 11 y un máximo de 15,5. O sea que el capacitor va a tener que estar haciendo entre esos dos valores, entre 11 y 15,5, cargándose y descargándose. Con lo cual, el rizado, la tensión de rizado, ahora es 15,5 menos 11, te da 4,5. ¿Es mayor que 2? Perfecto, 4,5. ¿Es rizado mucho? Sí, obvio, pero para eso tengo regulador, para que me elimine el rizado. Si yo no hubiera usado regulador, este rizado es enorme. Y acuérdense que ¿de qué depende que haya más o menos rizado? Del valor del capacitor. Un capacitor muy grande logra un rizado pequeño y corriente de diodo pico muy grande. Un capacitor más bajo, más chiquito, logra un rizado peor y corriente de diodo más chiquita. Que acá no es crítico. Puedo decir que puedo asignar capacitores chicos para que el rizado sea grande, porque todo me lo va a regular el 78. ¿Está? ¿Para qué quiero tener un rizado acá de medio volt si sabes que esto te lo va a eliminar? Si tenés 3 o 4 volt también te lo va a eliminar. O sea, vas a poner un capacitor en vez de 2000 microfaradios, vas a usar unos 10.000 acá. Para tener un rizado pequeño, va a tener unas corrientes de diodo infernal. ¿Y para qué? Si igual el 7805 te lo va a eliminar. ¿Para qué hacer una fuente que esté muy exigida si para eso es el regulador? Bueno, listo. ¿Cómo calculo el capacitor? Voy a usar esta fórmula aproximada. ¿Puedo usar las curvas de Yade? Sí. Pero esta es una fórmula aproximada cuando usamos regulador. El capacitor es la corriente de salida, que yo la quiero acá, 0,8, dividido 2 veces la frecuencia de la red, que es en 50 Hz, y por la tensión de rizado, que habíamos dicho que era 4,5. Si hacen eso, pasado a microfaradios, les da 1177 microfaradios. Como no es un valor comercial, yo voy a usar el paralelo de los dos. Yo voy a poner un capacitor así, en paralelo con otro, ahí, esto masa, uno de 1200 y el otro de 560, por lo menos 25 volts. Son 7, 25 volts sobra. Capacidad en paralelo se suma, o sea, 1200 más 560, logro más o menos este valor. Listo. Ya tengo calculado el capacitor. Si fuera un rectificador de media onda, lo único que ven es que la diferencia es que no aparece este 2 en el de media onda. Bien. Ya definí el transformador, definí esto. Bueno, fíjense, obviamente, acá se ve.
que si la tensión de rizo, cuanto más chiquitita sea, yo estoy dividiendo por un número más chico, entonces el capacitor más grande es. Es lo que decíamos hoy. Cuanto el rizado es más grande, dividido por un número más grande, entonces el capacitor es más chico. Que es lo que yo les estoy diciendo ahí, acá. Que al aumentar el rizado, más chico es el capacitor y viceversa. Muy bien. Bueno, acá es cómo calcular ahora las corrientes. Media del diodo, la pico repetitiva, la corriente eficaz y un parámetro nuevo que es el tiempo de conducción. El tiempo de conducción es justamente este, el tiempo en que el capacitor está conduciendo, que es desde acá hasta acá. Este conduce, acá se descarga, de acá a acá conduce. Acá se descarga y acá conduce. Durante esos tiempos de conducción ustedes tienen estos dos diodos que al conducir el capacitor conduce el diodo, dos pares de diodos. Después se prenden los otros dos pares de diodos. Entonces, la idea es calcular, como antes hacíamos con Yade, ahora usar fórmulas aproximadas para calcular la corriente media, la corriente pico repetitiva y la corriente eficaz. ¿Por qué me interesa esto? Porque este cálculo me va a permitir determinar la corriente del secundario. ¿Cómo calculo el tiempo de conducción? Bueno, es esta fórmula. No voy a perder tiempo en deducirla. No es complicada tampoco. Pero se saca como el coseno a la menos 1 de la relación entre 11 y 15,5, que es los valores de tensión que venimos manejando. Esto le va a dar en grados, ¿sí? Grados, y esto es 2pi, que son 360 grados por f, que es 50 Hz, te va a dar grados sobre segundos. Con lo cual, grados con grados se va a ir, te va a quedar 1 sobre segundo, te va a quedar segundos arriba. O sea que te va a dar un tiempo en segundos. Bien, si yo hago todos esos cálculos, acá lo tienen, bueno, acá lo que le decía lo de los grados, vamos a borrar, ¿sí? La corriente media, ya lo vimos de la clase anterior, es la corriente salida sobre 2, porque los diodos conducen de a pares. Primero un ciclo uno, otro ciclo otro. O sea, en un ciclo conducen la mitad de tiempo. O sea, cada conjunto de diodos aportan la mitad, 0,4. El tiempo de conducción es coseno de menos 1, ahí está, de 11 sobre 15,5 sobre 2pi, que son 360 grados por 50. Te da 48,8 grados sobre 18.000 grados sobre segundo. Pasado milisegundos te da 2,48 milisegundos de tiempo de conducción. Esto puesto en la fórmula de corriente pico repetitiva es 2 por I0 por T. ¿T quién es? Si la frecuencia son 50 Hz, el T, el tiempo es 1 sobre 50, y 1 sobre 50 es 20 milisegundos. Ese es T. Por T sobre 2,48. Le da corriente pico repetitiva de 6,45 amperes. Y la corriente eficaz es la corriente media. O sea, estoy aplicando, lo único aplicando la fórmula. Ustedes lo único que tienen que hacer es cuentas. Nada más. Es la corriente media por la raíz de 4 por T, que es 20, dividido 3 por TC. 1,31 amperes. Esto quiere decir que yo necesito por lo menos un transformador que sea de 220 a 12, que ya lo determinamos, y por lo menos un transformador de 1 ampere y medio de corriente de secundario. Listo, ya está. Bueno, esto es un poco de decir que, bueno, si yo tengo que aumento el tiempo de conducción, fíjense, lo ven en el gráfico. Si yo aumento el tiempo de conducción, por ejemplo, ¿cómo haría? Y tendría que hacer, por ejemplo, que el capacitor se descargue, por ejemplo, hasta acá se cargue, acá se descargue hasta acá, ven que ahora el tiempo de conducción sería a partir de este punto hasta este. Ahí aumentó el tiempo de conducción, aumentó este cachito. Para aumentar el tiempo de conducción,
y lograr que el capacitor se descargue más, necesitaría ser un capacitor más pequeño. Al usar un capacitor más pequeño, tengo más rizado. Y al tener más rizado, yo necesito una V máxima mayor. ¿Ok? Porque el V mínimo me va a caer. Entonces necesito un transformador más grande todavía. ¿Ok? ¿Qué es esto que yo les digo acá? Aumentar el tiempo, rizado mayor, tengo que aumentar la tensión de secundario, o sea, un capacitor más pequeño. Listo. Es como para afianzar los conceptos, nada más. Y por último, va el disipador de calor. Entonces, ¿cuánto es la potencia que disipa? Acá tengo el mismo circuito. La potencia que va a disipar al regulador es la diferencia entre la tensión de entrada y la de salida, o sea, esto, acá. La tensión que tienen acá, que es 7, menos la tensión que tienen acá, que es acá es donde está haciendo esta cosa rara, va a ser una tensión promedio. Esta diferencia de tensión por la corriente que va a circular acá máxima, que es 0,8 amperes, te da la potencia. Y yo hago esa cuantita, o lo analizo, fíjense, que a la entrada yo voy a tener entre 11 y 15,5. Voy a tener un valor promedio de 13,25. ¿Cómo la calculé? Y bueno, si el rizado habíamos dicho que era 4,5, dividido 2, te da la mitad. 11 más esa mitad te da 13,25. O 15, 5 menos esa mitad te da esto. Entonces, 13,25 menos 7, que es la salida, por 0,8 te da 5 watts. Muy bien. ¿Cómo la calculo? Primero, hay que tener en cuenta lo siguiente, que las temperaturas son como voltajes. La potencia es como corriente. Entonces yo podría aplicar una ley de Ohm que diga voltaje, que es temperatura, igual a corriente, que es potencia, por resistencia. Lo mismo. Se hace la analogía. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si es necesario usar disipador. Si no pongo disipador, tengo paso de la juntura al ambiente directamente a través de esta resistencia juntura-ambiente que es de 65 grados centígrados por watt. Entonces, yo voy a tener un esquema que es la temperatura de la juntura interna del regulador, que es un voltaje, la corriente, que es la potencia, que ya la calculé que es 5 watts, y a la temperatura ambiente, que la vamos a suponer que es 30 grados. Entonces, la diferencia de potencial entre TJ y TA dividido la resistencia te da la corriente, que es la potencia, que es esto. TJ menos TA sobre RTJA igual a la potencia. Si acá despejan TJ, le va a quedar que es igual a la tensión, la temperatura A, más la resistencia térmica multiplicada por la potencia. Entonces, si hacen esa cuenta, les da que la temperatura de la juntura interna va a 355 grados centígrados. Y lo máximo que soporta, por hoja de datos, que es el mismo al principio, es 125. O sea que se quema. Tengo que usar un disipador. Si pongo un disipador, tengo, como le habíamos visto, juntura carcasa a través de su resistencia, carcasa disipador a través de su resistencia, que es muy chiquita, es de 2. Esta es la de 2 grados centígrados por watt, que es la de mica más la pasta. Y la del disipador al ambiente, que esta es la que no conozco. Esta es la que yo quiero saber. Porque esto es lo que yo tengo que agregar para lograr disipar el calor y hacer que la temperatura de la juntura no exceda los 125 grados y se queme. ¿Sí? Y este es el circuito que le había dicho yo. Al poner el disipador unido contra la carcasa, yo voy a poder aumentar la liberación de calor y disminuir la temperatura interna, que es lo que termina por quemar el dispositivo. Si aplico la ley de Ohm a todo esto, ustedes fíjense que TJ menos TA, que es voltaje, dividido la corriente, que es la potencia, ¿a qué es igual?
a la resistencia total. A esa resistencia total, si yo le resto estas dos, obtengo RTDA, que es esta. TJ menos TA sobre PJ es todo, la resistencia serie total, menos la suma de RTCD y RTJC es RTDA. Reemplazo valores. 125 era la temperatura J máxima, que me lo da el fabricante. 30 la temperatura ambiente, 5 los watts, 2 la de la pasta y 5 la que me da el fabricante, entre la carcasa y disipador. Esto me dice que necesito un disipador que tenga una resistencia de 12 grados centígrados por watt. Si yo me voy al catálogo Disipa, catálogo español, fíjense que encuentro este, que más o menos tiene un largo de 4 centímetros por un ancho de 3,3 y por un alto de 3,2, un cubito bastante grande de aluminio. Me dice que tiene una resistencia térmica de 9 grados centígrados por watt, o sea, más chica, con lo cual es mejor todavía. ¿Sí? Cuanto más, tiene que ser menor o igual que esto. Listo, ya está. Con esto finalizamos el problema. Lo último que me va a quedar calcular es el diodo, que está acá. El diodo, la resistencia del diodo. Entonces acá tengo una variación entre 12 y 15,5. Voy a tomar un valor promedio. ¿Ok? Entonces voy a tomar, por ejemplo, supóngase que pongo un LED, voy a poner un LED rojo. ¿Está? Voy a poner un LED rojo. Si uso un LED rojo, sé que la caída del diodo va a ser 1,9. Entonces, ¿cómo calculo esa resistencia? Asumiendo que el diodo se va a iluminar bien con 15 mA, entonces la resistencia del diodo va a ser la tensión media, esa que era de 1325, que ya la habíamos calculado, que era esta, acá, 1325, menos la caída del diodo, 1,9 sobre 15 mA, me da 756 ohms, que no existe comercial, así que tomé una de 820 ohms por medio watt, y se acabó. Y ahí tiene el diseño de la fuente hecha. Bueno, chicos, yo en la actividad les dejo el video para que afiancen el conocimiento, y en la guía ya están las fórmulas, están los paso a paso que ustedes tienen que hacer para el diseño, ¿ok? Listo, hasta acá llegamos.